Hola, soy Julia Fernández Morales y voy a presentar mi trabajo sobre las diferencias en la formación y actuación del profesorado del primer al segundo ciclo de educación infantil con respecto al alumnado NEAE. El índice está compuesto por introducción, objetivos, método, resultados, discusión y conclusiones. Introducción. A día de hoy se oye hablar frecuentemente de inclusión, pero ¿es esta real? Sabemos que existen políticas y organizaciones que apoyan e incentivan la inclusión, no siendo suficiente. Quizás se deba prestar mayor atención a aquellas personas con las que los niños y las niñas pasan gran parte del tiempo, como son los docentes, siendo necesario tener conocimiento acerca de la formación que poseen. Ahora, cabe la duda de si están los docentes capacitados para atender e incentivar el desarrollo de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo, pretendiendo con este estudio destapar la realidad de la aula, conocer si los profesionales implicados en la educación e inclusión del alumnado tienen el conocimiento y los recursos para poder atender a las personas que componen el aula. Desde la Agenda 2030 se propone el desarrollo de la población mediante la educación, puesto que esta es clave para alcanzar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Destacamos el cuarto objetivo, el cual habla de la absoluta necesidad de que todos y todas recibamos una educación equitativa e inclusiva lo suficientemente buena. La legislación apuesta por la inclusión, con el objetivo de reducir los obstáculos existentes. Aún así, es evidente que esto no es suficiente para normalizar las diferencias y todos ser tratados por igual. De hecho, Carvajal y Belmonte hacen alusión a que la sociedad frecuentemente clasifica a las personas, prestando mayor atención a las diferencias que a las similitudes que poseemos. Esto provoca que nos alejemos por aquello que consideramos diferente, en lugar de disfrutar de esas diferencias y enriquecernos como personas. Por todo lo mencionado, es necesario comenzar a trabajar desde la primera infancia en la inclusión, comprendiendo que todos somos personas con diferentes cualidades y características y que juntos se puede llegar más lejos. El aula docente debe de ser flexible, puesto que, como aluden García y Delgado, no existe una única estrategia para desarrollar la práctica inclusiva, sino ofertas alternativas en relación a las situaciones y necesidades presentes en el aula. Cuando se habla de inclusión, no se hace solo referencia al alumnado NEAE, se refiere a atender a todos los alumnos con igualdad de condiciones, asegurando el aprendizaje y participación del alumnado en su conjunto, prestando especial atención a aquellos que más lo necesiten. Esta atención no solo consiste en observar, sino en buscar la metodología más adecuada, pretendiendo eliminar la enseñanza tradicional y homogénea, usando unas metodologías activas, lúdicas, colaborativas y que se centren en las vivencias en el entorno. Esta investigación pretende obtener información en relación a la formación docente, centrándonos en si los conocimientos sobre las diferentes necesidades del alumnado por parte de las docentes del primer ciclo de educación infantil es inferior a las del segundo ciclo, ya que los docentes del primer ciclo usualmente carecen de recursos personales y también materiales. Por el contrario, en el segundo ciclo se presta mayor importancia a trabajar con el alumnado NEAE, proporcionando recursos personales y materiales, siendo estos de gran relevancia para reducir las dificultades del alumnado. Miñán hace referencia a que la inclusión debe ser construida gracias a los docentes mediante la creación de los centros inclusivos, pero también gracias a la sociedad mediante la creación de una sociedad más inclusiva. Esto nos muestra que los docentes tienen la clave, puesto que si desde la primera infancia se normalizan las diferencias y además se reduce la exclusión, la sociedad futura será inclusiva, aprendiendo a convivir con la diversidad de las personas, comprendiendo las necesidades y características de todas ellas, proporcionando esto que los futuros profesionales de distintos ámbitos normalicen las diferencias tratando a todos por igual. Si hablamos de los objetivos, el objetivo general es observar la formación actual de los docentes del primer y del segundo ciclo de infantil sobre las necesidades específicas de apoyo educativo, prestando atención a las diferencias en la formación de ambos grupos de profesionales. Los objetivos específicos, el primero sería obtener conocimiento acerca de las emociones que experimentan los docentes al trabajar en el aula con alumnado NEAE, según la formación de la que parten. Seguimos por conocer si los centros disponen de recursos personales y materiales para atender a todo el alumnado y finalmente observar las necesidades de los docentes para atender correctamente al alumnado NEAE. El método. Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo, analizando 9 entrevistas, de las cuales 4 son compuestas por docentes del primer ciclo de educación infantil. Y las 5 restantes son compuestas por docentes provenientes del grado de magisterio. De esta forma se busca identificar las diferencias en ambas etapas y además si existe distinción alguna en relación a la formación sobre las necesidades específicas de apoyo educativo entre los docentes del primer y del segundo ciclo. En cuanto a las entrevistas, se ha utilizado la entrevista semiestructurada, seleccionando con anterioridad qué información es interesante recoger mediante un guión de preguntas, como hace alusión Folgueira. Las preguntas
son abiertas con la finalidad de recabar una información más completa. El guión de la entrevista tiene las siguientes dimensiones: opiniones personales o experiencias, formación del o la docente, recursos personales y materiales, familia y relación entre compañeros. Resultados. Algunas de las preguntas realizadas a las docentes han sido: ¿cómo te has sentido al trabajar en el aula con un alumnado NEAE? Todas las docentes de formación profesional mencionan que se han sentido frustradas. Las educadoras citan que no tienen apoyo ni formación para atenderlos y que no saben cómo llegar a ellos. Además, no cuentan con las suficientes herramientas o instrumentos. Por el contrario, las docentes de grado tienen reacciones más positivas, citando dos de ellas que se sienten capaces de afrontar este reto, considerándolo enriquecedor y desafiante. Junto a otra docente que menciona que está muy satisfecha de que gracias a su conocimiento pueda adaptar la actividad a las necesidades de sus alumnos. También encontramos una educadora que menciona que a veces se agobia y otra que en ocasiones se siente frustrada porque cuando realiza una actividad y funciona y alcanza los objetivos propuestos, se siente muy feliz. Pero por el contrario, cuando ve que no alcanza esos objetivos, se viene abajo. Pero esto le sirve para aprender y la siguiente vez hacerlo mejor. En relación a la pregunta, ¿consideras que la formación adquirida durante tu periodo académico sobre las necesidades educativas especiales ha sido suficiente? Las docentes de formación profesional comentan que la formación adquirida durante su periodo académico no ha sido suficiente. Todas coinciden en que no ha sido suficiente, puesto que, como menciona una de ellas, han recibido solo unas nociones básicas. También mencionan la importancia de adquirir una formación no solo teórica, sino también práctica, poder observar la realidad en la aula. Y con esto también, en este aspecto también coinciden con docentes de grado, que mencionan que sería bueno adquirir la formación para que fuera más efectiva, pues mediante la observación y la práctica en la aula y observar esa realidad educativa. Si nos referimos a las docentes de grado, pues dos de ellas también consideran que sí que han adquirido una formación suficiente y por el contrario, pues encontramos otras tres que no están del todo conformes con esa formación, mencionando la práctica. La siguiente pregunta: ¿qué recursos tienes para trabajar con tu alumnado NEAE? ¿Consideras que son suficientes? Tres docentes de formación profesional comentan no tener recursos para trabajar con su alumnado NEAE. Y la educadora restante menciona que cuenta con algunos recursos tecnológicos y pictogramas y considera que esto es suficiente. Por el contrario, todas las docentes de grado cuentan con recursos materiales, como por ejemplo pictogramas, agendas, cuentos adaptados, mapas semánticos de comunicación e incluso una de ellas menciona tablet y pantalla digital. Todas afirman tener recursos personales, como por ejemplo PT, PETI o AL, entre otros. También comenta una de ellas que para que esto sea suficiente se necesita reducir la ratio de los alumnos por aula para poder atender a todos correctamente. Y finalmente, en relación a la discusión y conclusiones, pues esta investigación se ha centrado en el profesorado del primer y del segundo ciclo de infantil, debido a que se han encontrado diferencias en la formación de estos docentes, percibiendo escasez en los recursos personales y materiales existentes, principalmente en la aula del primer ciclo de educación infantil. Se observa que la inclusión no es completamente real a día de hoy. De hecho, para poder alcanzar realmente la inclusión, los centros escolares deben llevar a cabo procesos de reflexión y autoevaluación, siendo críticos y capaces de identificar en qué grado es real dicha inclusión, como mencionan Arnaiz y Irado. Reconociendo también la carencia de recursos y apoyo en la aula del primer ciclo de educación infantil, puesto que esto es indubitable. Quizás no sea este el único obstáculo. También es de gran relevancia que los y las tutoras del aula puedan comprender a todo su alumnado, entendiendo que como figuras esenciales en la vida de los niños y de las niñas, deben de comprender ciertos comportamientos y actitudes, pretendiendo de esta forma mostrar al aula en su conjunto la diversidad de todas las personas con total normalidad. Atender un aula correctamente es complejo, ya que cada persona es diferente, con unas necesidades y unas características que deben de ser comprendidas y atendidas correctamente. Y en el aula se presentan situaciones de exclusión, tanto por parte de los docentes como por parte del alumnado, ya que en ocasiones no se tiene el conocimiento ni el interés de conocer con exactitud las necesidades de las personas que componen el aula, para proponer estrategias y reducir la exclusión. Tras las entrevistas realizadas a 9 docentes provenientes de distintos ciclos y de diferentes centros, se ha podido observar los puntos de vista de estos, percibiendo que no todos tienen conocimiento sobre las diversas necesidades, ni para identificarlas ni para actuar correctamente. Se ha analizado que la formación sobre las NEAE de las docentes del primer ciclo de educación infantil es mínima, recibiendo críticas por parte de estas sobre la instrucción que reciben durante su formación profesional, reclamando más formación no solo teórica, sino también práctica, donde observar la realidad de la aula.
Se ha llegado a la conclusión de que es necesario que los y las docentes tengan los conocimientos adecuados para detectar y actuar rápidamente al alumnado NEAE. De hecho, como ha comentado una de ellas, si ambos ciclos se consideran etapas educativas, deberían intervenir en ambos, puesto que de esta forma se puede reducir o incluso eliminar la discapacidad aparente. Por ello, es considerado de gran relevancia que los y las docentes del primer ciclo adquieran una dotación adecuada, además de proporcionar los recursos pertinentes para atender correctamente a todo el alumnado. Muchas gracias por la atención y hasta aquí mi trabajo.